Bien, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra nueva edición de Click, donde hoy vamos a abordar un tema que es muy interesante como siempre, pero también un poco difícil de explicar y más aún quizás entender, porque cuando uno trata de explicar de que si la educación es la causa del desarrollo y al analizarlo va quedando como que dudaría de la educación o dudaría de la eficacia o la importancia que tiene la educación. Como que quisiéramos promover el salvajismo o la barbarie, que serían las antítesis de la educación. Y bueno, esto no es así. Generalmente, cuando uno intenta o sea, explicar estas cosas, tiene que asumir que muchos no, quizás no entiendan el punto y también hay que asumir de que no es nada sencillo. Bueno, la pregunta, ¿es la educación la causa del desarrollo? Eh, esto en falacias o en retórica se conoce como falacia de petición falacia de petición de principios, en donde prácticamente se asume de que es incuestionable. Es decir, prácticamente estamos hablando de que está fuera de toda duda. Asumimos, de hecho, de que la educación es la causa del desarrollo. Bueno, ahora a otro tema, porque eso está fuera de discusión. Bueno, no, no es saludable decir que todo está fuera de discusión. La educación como tal eh, es sin duda, es muy importante. Partamos de esa base, de modo que en ese sentido sí estamos de acuerdo, yo creo que la gran mayoría de decir que la educación es muy importante a nivel personal, a nivel país, por supuesto, pero de ahí a decir que la educación como causa determinante para el desarrollo, sí tiene que ser debatido. De hecho, que uno de los grandes mitos que nos sigue arrastrando del siglo XX es precisamente esa, ¿verdad? De la creencia de que la educación genera desarrollo per se o por sí misma, ¿verdad? Junto con otros mitos, como por ejemplo la idea de que los recursos naturales son determinantes para el desarrollo de las naciones. Y ahí vemos, por ejemplo, el caso de Argentina, que tiene todos los microclimas que uno se puede imaginar, petróleo, todo lo que quieras. Sin embargo, ahí está como está. Venezuela, que tiene los yacimientos de petróleo más grandes del mundo, está sufriendo una escasez tremenda. Sierra Leona, que tiene los yacimientos de diamantes incalculables, conoce una pobreza espantosa. Y así vamos a ir citando el propio Paraguay, ¿verdad? Paraguay mismo tenemos, sin duda, recursos naturales, tenemos bosques, tenemos agua dulce, bueno, una serie de cosas que podríamos decir, bueno, son bienes económicos y por qué tendría que, por qué tendríamos que ser pobres, dicen muchos, ¿verdad? Incluso un economista, yo sé que no es del agrado de muchos, pero tomemos lo interesante de él, que, que él habla, de hecho que tiene un libro que se llama La maldición de los recursos naturales, en donde justamente los países refiere que los países que tienen mayor cantidad de recursos naturales, por lo general, a falta de institucionalidad, son los que más fácilmente caen en una tiranía. Ahí le tenemos a Venezuela, por ejemplo. O sea, que justamente esos recursos naturales, en vez de que sean una bendición, son una maldición. Eh, por eso es que no es tampoco una garantía de desarrollo en el caso de que alguna vez obtengamos el 50% de los royalties de Itaipú o Itaipú in totum, eso sea así, se traduzca en un desarrollo. Quizás se van a enriquecer, como siempre, los que manejan el poder, pero de ahí a que la gente sea rica es improbable. Sin embargo, vemos otros países en donde los recursos naturales son escasos y también se desarrollan. Podemos hablar de Japón, que no tiene muy buenas tierras para la agricultura, sin embargo es una de las mejores agriculturas del mundo. Israel ya está
sembrando y cosechando en el desierto, gracias a la tecnología. Tenemos el caso de Las Vegas, que está en un desierto, y bueno, y así hay varias naciones incluso que no dependen necesariamente de sus recursos naturales. Entonces, vemos que por ahí no viene tampoco el desarrollo. El otro mito es el tema de la población. Como hay países que supuestamente por tener una cantidad considerable de población se va a desarrollar, y vemos que tampoco es así. Vemos que India o China, que tienen una gigantesca masa poblacional, son, digamos, en parte sí tienen un desarrollo. El caso de China, por ejemplo, es muy obvio que hay una región. China tiene un sistema que se llama un país, dos sistemas, en donde en un propio país tiene dos sistemas económicos, el comunismo y el capitalismo. Igual India también, la zona de Bombay es la zona desarrollada, el resto es súper atrasada también. Entonces, tenemos también países pequeños, Luxemburgo o Liechtenstein, que son países que tienen 600.000 habitantes o 1 millón o 2 millones de habitantes y que también son muy ricos. Es decir, el tema del desarrollo tampoco pasa por la población. Alguna vez también los nazis, especialmente los nazis, lo hicieron famoso. Creían que la raza también era una de las causas determinantes del desarrollo. De hecho, que muchos siguen creyendo eso. Creen que porque somos paraguayos, porque somos latinos, estamos condenados al subdesarrollo. Y justamente ese no es el ejemplo más, digamos, feliz a la hora de buscar explicaciones para el desarrollo de los países. Y vemos que, por ejemplo, las dos Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur, una es desarrollada, otra es pobre, misma raza o misma cultura, por decirlo así. Raza y cultura, por tomar esas dos variables. Tenemos lo que fue en algún momento las dos Alemanias. En América Latina prácticamente tenemos la misma cultura en líneas generales. Es muy diferente los valores o los parámetros en materia de desarrollo. Entonces, tampoco se explica el desarrollo por esos lares. Y por supuesto, el mito más fuerte que sigue hasta ahora es el tema de que la educación es la causa del desarrollo. Y es ahí donde vamos a centrarnos y vamos a detenernos a analizar detenidamente, porque esto, ¿quiénes lo dicen? Realmente lo dicen todos. No hay nadie que presuma de tener cierto intelecto o presumir ciertos dones de intelectual, no lo asegure, ¿verdad? Ningún político se atrevería a contradecir ese dogma de que la educación es la causa del desarrollo. De hecho, que todos lo dicen, y de hecho que afirmar lo contrario prácticamente sería promocionar la barbarie. Por eso es que es muy delicado este tema y hay que prestar mucha atención. El principal, o sea, ¿de dónde viene este mito? Primero, la pregunta es no. La educación no es la causa del desarrollo. Sí es muy importante, sí podemos decir que un país que goza de buena salud económica va a tener, por supuesto, muy buena educación también. Pero ¿cuál es el motivo de esta confusión? Bueno, en primer lugar tiene que ver con el nacimiento de uno de los grandes intentos por transformar la humanidad. De hecho, que conocerán el aforismo, el logo el nombre marketinero de la educación, que dice la transformación educativa. Y justamente transformación. Siempre estamos detrás de la transformación. Siempre creemos que, o sea, es como si fuera que estamos reñidos, por supuesto, con el status quo, y siempre buscamos de alguna manera una transformación, o como creían los antiguos filósofos, una ingeniería social, ¿verdad? Una planificación a gran escala. Primero, partamos del mito. O sea, yo siempre parto para entender mejor de la cuestión histórica, esa creencia de que podemos transformar, jugar a ser dioses.
de hecho que hay una teoría, especialmente la teoría de Rosenthal y Jacobson, que hablan de la transformación y de lo que es el efecto Pigmalión. En educación, el efecto Pigmalión significa la transformación del alumno. Y bueno, ¿de dónde viene esa etimología? Y Pigmalión era un escultor griego que él esculpe una estatua que le llamó Galatea y se enamora de esa escultura porque era tan perfecta que de tan enamorado que estaba, la diosa Afrodita le da vida. Es decir, el efecto Pigmalión significa la transformación de la materia, de una materia, de una masa inerte a una masa viva. Entonces, se utiliza mucho en educación el efecto Pigmalión porque de cierta forma el profesor transforma la vida de los alumnos. Desde ahí comienza esa visión de que la educación transforma. Buenísimo, ¿verdad? Entonces, pero ¿quiénes son los que van a transformar? Ese es el pequeño detalle que a veces no reparamos. O sea, estamos hablando de ingeniería social, por supuesto que toda transformación, que toda evolución, siempre que tengan parámetros de lo que decían los padres fundadores de Estados Unidos, el derecho a la búsqueda de la felicidad, uno mismo va construyendo su camino, genial. El problema está cuando los que quieren transformarnos nos quieren hacer a su imagen y semejanza. Así como dice la Biblia, ¿verdad? O sea, jugamos los seres humanos a ser dioses, las élites. Platón, sabemos perfectamente que tenía un proyecto político en donde él creía que los filósofos tenían que gobernar y de cierta forma ese modus vivendi, o sea, esa cosmovisión política se trasladó por siglos y hasta ahora tenemos esa visión de que son las élites, son los grandes gurúes los que tienen que influir en nuestras vidas y generar ese efecto Pigmalión, ese efecto de transformación sobre nuestras vidas. Estamos tan acostumbrados, tan metidos tenemos en la cabeza de que alguien tiene que transformarnos, que alguien tiene que buscar, como si fuéramos nosotros, esa masa de la roca de la que forma Pigmalión a Galatea. A veces nos creemos como una masa, ¿verdad? Entonces, esto realmente, desde Platón hasta nuestros días, tuvimos muchísimos intentos de transformación de la sociedad. Solamente el caso de, si partimos del dogmatismo, en donde creíamos que podíamos explicar todo o planificar las sociedades de los dogmas religiosos, en donde quien no creía en Dios tenía que ser eh, ejecutado. Por supuesto, esto lleva a una confrontación, en el tiempo lleva a una confrontación y nace el iluminismo como una respuesta al dogmatismo, que también el iluminismo, como decimos en Paraguay, se va de mambo y también cae en una tiranía. Fruto de eso nace la Revolución Francesa, en donde genera una fricción muy fuerte con el dogmatismo bueno, hay una enemistad a muerte que a eso se traslada hasta nuestros días. Los hijos del iluminismo combaten al dogmatismo y algunos lo hacen de una manera muy violenta, como los jacobinos, por ejemplo. Hay que decir que dentro del iluminismo la gente cree directamente que el liberalismo es, sí, no es así. El iluminismo tuvo varios hijos, ¿verdad? El socialismo es uno de ellos. De hecho, que Rousseau es parte es uno de los grandes iluministas, pero Rousseau tenía pensamientos totalmente socialistas. Entonces, ese iluminismo que lleva finalmente a la Revolución Francesa, en donde hubo una gran masacre y se lleva a la guillotina a muchísimos religiosos, al clero, ¿verdad? Era un segundo intento de transformar la sociedad, o sea, transformar de un sistema dogmático a un sistema racional. Esa racionalidad también tuvo sus consecuencias nefastas y de la racionalidad es que pasamos o del racionalismo, mejor dicho, pasamos a otro estadio histórico que se llama positivismo, es decir, buscar la transformación a través de la ciencia. Así nace el positivismo, Augusto Comte, en el siglo XIX, 1800, en adelante.
eh, vemos que hay un auge y un gran enamoramiento por la cultura, por la educación, por la ciencia. Entonces, por supuesto, nacen filósofos, entre ellos Augusto Comte, que dice, bueno, la nueva transformación de la sociedad va a venir a través de la ciencia que todo lo puede, positivismo. Entonces, es ahí donde comienza este mito, este dogma de que la educación es la causa del desarrollo. Eh, Gracias al positivismo se instala la idea de que todo tiene que ser, la educación tiene que ser universal. Fíjense nomás, si ustedes ven los textos de Andrés Bello o los textos de la época, se van a dar cuenta que todos están sentados, los grandes intelectuales, los grandes gurúes, están sentados en un curul de marfil, en su sillón de marfil, en su trono de marfil, hablando desde ahí y tratándole a todo el resto de la sociedad como ignorantes y salvajes, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes harían ese trabajo de transformación, ese efecto Pigmaleón en esa masa, o sea, la gleba, la masa, como decía Carlos Marx? Justamente eran los intelectuales, la élite, ¿verdad? La élite entonces con ese paternalismo, ese mirando de arriba hacia abajo como inferiores al resto de la humanidad que no sabe leer y escribir. Entonces buscaba la transformación a través de la educación en forma prácticamente universal. ¿Cuál es el problema acá? El problema no es la educación per se, sino que la instrumentación o instrumentalización de la educación para fines planificadores. Es decir, pretender que todos tengan una educación terciaria, pretender que todos tengan el mismo o espere lo mismo de la vida, forzar a una situación. Cuando la educación es como el agua, la educación es como el agua en el sentido de que no necesita de un estímulo para que sea consumida. Es decir, igual los padres que tengan un poco de recursos, no, de hecho que van a invertir en la educación de sus hijos. Eso es categórico. Entonces, ¿qué pasa? Se fue formando esa idea desde el siglo XIX y madura en el siglo XX, tanto así que México tiene su primer gobierno de la tiranía de la ciencia, la dictadura de la ciencia con Porfirio Díaz, el porfiriato, en donde todo su gabinete eran positivistas. Es decir, se empieza a estimular de que el Estado tiene que tener ministerios de educación para poder formar a la sociedad. Claro, la sociedad no puede formarse por sí sola, la sociedad no puede, el individuo no puede pensar ni aspirar a algo mejor si no son las élites. Esta idea que tienen las élites intelectuales, protocomunistas o ingenieros sociales, viene de Sócrates. Sócrates decía que la belleza o la perfección o la virtud se podía llegar a través del conocimiento. ¿Por qué? Y justamente uno de sus discípulos, Platón, decía que para llegar a la virtud, o la virtud es conocer lo bueno, lo justo y lo bello. Y esas virtudes solamente podían conocerse a través del conocimiento, a través de los intelectuales. Claro, entonces persiste esa idea de que los intelectuales son los que tienen que regirnos la existencia. Entonces, amén de eso, viene también aparejada la idea de que más dinero para la educación es saludable. Y nos damos cuenta, ahí es donde quiero empezar mi análisis. Y, o sea, ustedes pueden buscar el intelectual de su agrado, ustedes pueden buscar a quien quiera. Todos coinciden con que el gasto público en educación tiene que ser muy alto. Tanto es así que UNESCO, que es de las Naciones Unidas, habla de que lo ideal es el 7% del Producto Interno Bruto. 7% del Producto Interno Bruto es una barbaridad, ¿verdad? Pero ¿se destina realmente todo eso a educación? Es ahí el tema. Es que utilizan la propaganda, la educación, para generar más estatismo. Es decir, traslada de un sistema parasitario, de un sistema dinámico como es la economía privada
y lo trasladan a uno parasitario que es la economía estatista. La economía estatista que no tiene recursos por sí solo, que tiene que parasitar, tiene que sacar de los que trabajan. Entonces, asignarle más recursos al Estado para que éste pueda educar más se convirtió en la panacea prácticamente, la panacea, o sea, que el remedio para todos los males. Y vemos que eso es exactamente a la inversa. Cuanto más se invierte, más los países están condenados a la miseria. Si no, vean que el país que más invierte en educación es Cuba. Cuba invierte el 13% de su Producto Interno Bruto y ahí le ves a Cuba. Y analicemos lo que decía eh, un intelectual, por decirlo así, muy famoso, ¿verdad? En Paraguay, que es Benjamín Fernández Bogado. Él decía, este país, este país hizo la tarea hace 50 años, refiriéndose a Singapur. Hace 50 años era el más pobre del planeta, lleno de corruptos, traficantes de drogas, etcétera, etcétera. Hace 50 años comenzaron a reformar, a remontar, perdón. Invirtieron al principio 20% del PIB en educación. Imagínense, él va más allá incluso. 20% del Producto Interno Bruto. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá con Benjamín? Primero que confunde el PIB con gasto público. El Producto Interno Bruto es todo lo que produce un país, ¿verdad? Y el gasto público es, por supuesto, lo que se genera a través de una ley. Es la segunda ley más importante de un país después de la Constitución, la Ley General de Presupuesto de Gastos. Entonces, el 20% supuestamente Singapur destinó del PIB a la educación. Y bueno, y veamos lo que dicen los datos. En realidad, esto es falso. El gasto público en educación en Singapur, ¿por qué utilizan Singapur? Porque Singapur realmente fue un fenómeno. Muchos solamente comenzaron a ver los efectos de Singapur, que hace 50 años exactamente era un país muy pobre. Era un país que prácticamente se regaló a su vecino, que era Malasia, y ni siquiera los malayos lo quisieron, ¿verdad? Entonces tuvieron que vérsela y hicieron reforma. Entonces la gente cree que el Singapur se desarrolló por su educación. Y fíjense si esto es cierto. Singapur desde el comienzo invirtió ni siquiera el 3.13% del PIB y lo que es más. Fue decreciendo. Fíjense, fue incluso gastando menos en educación. No es que fue incrementando, sino que al contrario, fue bajando incluso a menos del 3% de su Producto Interno Bruto, lo que seguramente traducidos al presupuesto general de gastos, probablemente daba un 20% del presupuesto, pero ni 3% del PIB. Entonces, vemos que el error garrafal en el que también incurre Benjamín, incurren muchísimos, ¿verdad? Muchos otros que se jactan de ser los grandes gurúes, los intelectuales, los que nos van a dar la receta para salir de la pobreza, etc. Pero ¿qué es lo que pasó con Singapur? Singapur, si ustedes revisan el índice de libertad económica, van a encontrar que Singapur está en el segundo lugar de desarrollo. Y ahí es donde, en el segundo lugar en materia de libertad económica. Y es ahí en donde justamente un premio Nobel en economía que se llama Douglas North, un norteamericano que en el 92 le otorgan el premio Nobel, porque prácticamente confirma lo que ya muchos, incluso de la escuela austriaca, ya lo venían viendo. Bastiat, que en su libro La Ley, por ejemplo, ya venía hablando de esto, es que el tema económico no es un problema matemático ni de distribución. El problema económico realmente es un problema jurídico, increíblemente. Es un problema de reglas. ¿Qué es lo que pasa? Douglas North, en su libro de instituciones, Cambio Institucional, ¿verdad? Instituciones, él le llama a las reglas, las instituciones formales e informales. Las instituciones formales, que son las leyes escritas. Los países que tienen más normas son más burócratas
son los que menos se desarrollan. Y los países que tienen menor intervención del Estado es el que más se desarrolla. Es lo que pasó con Singapur. Singapur sencillamente está en el segundo lugar después de Hong Kong, del lugar más libre del planeta. No es por su educación que Singapur está donde está hoy. Claro que la educación en Singapur es espectacular, pero no es que como creen la mayoría de que primero le educó a toda su gente y después se desarrolla. Hagamos una prueba muy sencilla. Elijan un país más dramático en materia de falta de libertad, el caso de Cuba, por ejemplo. Cuba podemos mandarle a todos los habitantes de Cuba de vacaciones y le llevamos a los expertos de todos los países, a las mentes más brillantes de todos los países, chinos, norteamericanos, coreanos, alemanes, bueno, todos los más brillantes de todas las razas, culturas, de todos los países. Y llevémoslo a Cuba, a ver qué pasa. Pero eso sí, no cambiemos ninguna sola regla, mantengamos el sistema, mantengamos Cuba totalmente intacto en materia de leyes. Estoy seguro que no va a pasar absolutamente nada porque es como tener a un grupo de genios en una pieza con informaciones valiosas para la humanidad, como por ejemplo curas para el SIDA, para el cáncer, pero que estén bajo llave y que no puedan hacer absolutamente nada. Eso es lo que pasa en los países en donde pueden tener la mejor educación estatal, ¿por qué no? Pueden ser grandes científicos, pero ¿qué pasa cuando no encuentran inversiones en su país? Terminan yéndose, lo que se conoce como en economía como fuga de cerebros. Terminan emigrando a otros países en donde sí hay oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Los países terminan gastando millones en educación, tanto es así que destruyen su aparato productivo, la maquinaria productiva, que es el sector privado, expoliándolo con impuestos, y terminan dándole a los parasitarios, que por supuesto en la educación pública es terrible, ¿verdad? O sea que tenemos, como todo, digamos, como toda oficina estatal en donde si se le da mucho poder, termina en corrupción. No porque se llama educación va a estar libre de corrupción, al contrario, sabemos que negocian con el vaso de leche, sabemos que hacen miles de negociados dentro de los ministerios de educación, y eso no es de Paraguay nomás, es de todo el mundo, donde cuando nace el concepto de Ministerio de Educación es donde se pervierte realmente. Eh, y fijémonos también a través de la historia. Aquí vemos esta línea anaranjada que prácticamente es la historia de la humanidad. Según el economista argentino Martín Krause, él, en uno de sus libros, que no estoy recordando ahora el nombre, él dice que la humanidad vivía más o menos con $100 al año, imagínense. Y si ustedes ven 5.000 años de historia, podemos tomar esa franja, era totalmente lineal. Nos matábamos con arco y flecha, con catapultas, con espada. Tanto es así que si viene Ramsés, viaja por el tiempo hasta el año 1400 y se encuentra con algún monarca, no sé, francés, con Luis XIV, viajando 3.000 años en el tiempo. Y si le recibe Luis XIV en un puerto, probablemente vea barcos a vela, no lo va a sorprender. Era la misma locomoción que utilizaba 5.000 años atrás o 3.000 años atrás. De repente lo van a llevar en carruaje hasta el palacio. El carruaje tampoco lo va a impresionar. Era la misma forma, la tracción a sangre que utilizaban en su época. El castillo de Versalles no lo iba a impresionar. Imagínense los palacios que tenía Ramsés y a lo que podía llegar. Probablemente no se iba a impresionar. Y si al entrar veía las antorchas, el sistema de iluminación, tampoco le iba a impresionar porque también utilizaba la misma forma, el mismo método. La conservación del almuerzo, de la comida que se iba a servir, se conservaba con sal, nada nuevo. Entonces, mucho cambio no iba a haber
este monarca, ese encuentro, usando la imaginación, por supuesto, si lo encontramos y si lo juntamos después de miles de años. Ahora, 300 años más adelante, imagínense que, no sé, en nuestra época, 400 años, eh, Donald Trump le invita a comer a ambos monarcas. ¿Cómo Donald Trump le va a explicar el Internet? ¿Cómo le va a explicar los teléfonos celulares, los aviones, los carros, la inteligencia artificial? Es imposible. El crecimiento exponencial que tuvimos desde la revolución industrial hasta ahora es algo que nunca la humanidad en toda su historia experimentó. Y en muy poco tiempo, en menos de 500 años, llegamos a lugares impresionantes. Tanto es así que se llama principio de Moore, que el crecimiento es exponencial. Si antes era cada 200 años los inventos, fue bajando a cada 100, cada 50. Hoy día tenemos inventos por hora, y más todavía con el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿a qué se debió eso? ¿Acaso antes no se educaban las élites? ¿Acaso antes no había mucha educación? Y vemos que esa educación realmente era muy buena también. De hecho, que muy pocos saben que los griegos, no solamente Eratóstenes ya sabía la circunferencia de la Tierra, sino que también habían inventado, por ejemplo, la máquina a vapor. Los griegos ya habían inventado. Ahora, ¿por qué no desarrollaron esas tecnologías? Y algunos, como Carlos Marx, creen que fue porque la mano de obra esclava era más barata. Y quizás tenga razón, ¿verdad? El punto es que no se desarrolló hasta que viene un dogmatismo muy férreo y lo que se conoce como oscurantismo, y después, recién con la revolución industrial, se vuelve a retomar ese hilo de los grandes inventos, se potencia, se llega a la era industrial y ahí en adelante sin parar. Pero ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál es la diferencia entre la antigüedad y desde la revolución industrial? Y bueno, que el Estado se fue separando, se fue alejando de las iniciativas privadas. Y que haya ocurrido en Manchester la revolución industrial, o que los grandes inventos hayan comenzado en Inglaterra, no es ninguna casualidad. Acuérdense que ahí ya podemos tomar un icono muy importante, por ejemplo, en 1215, la Carta Magna, en donde el rey, el monarca, ya comienza a tomar distancia del individuo, ya comienza a reconocer derechos. Después la Revolución Gloriosa, por supuesto, y finalmente con su sistema legal, en donde hay un respeto irrestricto a la propiedad privada. Todo eso hizo que en Inglaterra se diera la revolución industrial. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Por qué ese cambio tan drástico? ¿Fue acaso gracias a la educación? Y no, realmente fue gracias a la libertad económica. Es decir, comienza a tomar distancia del Estado, el absolutismo, el Estado presente, los individuos tenían más oportunidades para desarrollarse, los individuos tenían más oportunidad para equivocarse, hacerse responsable de sus errores, no culparle al Estado o no pedirle al Estado que le ayude siempre. Entonces, ahí comienza ese gran salto de la humanidad. Y no fue precisamente, como muchos creen, gracias a la educación, porque imaginemos en Paraguay, tomemos un ejemplo en Paraguay, muchos van a decir, ¿qué está diciendo este salvaje? Estarán diciendo por mí, ¿verdad? Que está hablando mal de la educación. No estoy hablando mal de la educación, estoy hablando mal de los que utilizan la educación del Estado para supuestamente buscar un desarrollo cuando solamente lo usan como excusa. Es decir, dicen, vamos a educarles y para que yo les pueda educar, yo les tengo que cobrar impuestos y les tengo que dar en forma monopólica. Entonces vemos que también es no solamente una cuestión económica, sino que es una cuestión estratégica. Si ustedes miran que este es otro de los aspectos ya, dejando un poco de lado la cuestión económica de la educación, y vemos efectivamente de que los países, estaba diciendo el caso de Paraguay, de que los países pueden desarrollarse sin invertir desde el Estado en educación.
Imaginemos la zona más pobre de Paraguay, no sé, puede ser San Pedro, Antequera. En ese lugar cambiemos todas las reglas en Antequera, o todo el departamento de San Pedro, ¿por qué no? Cambiemos en el departamento de San Pedro las reglas, solamente ahí. Vamos a dar propiedad privada en forma irrestricta, los impuestos que sean 5% del IVA y solamente se pague ese impuesto. Después los aranceles, que desaparezcan los aranceles, que uno pueda importar y exportar libremente todo lo que quiera, que desaparezcan las leyes de Gafi, que son las leyes de lavado de dinero, que en algún momento voy a hacer otro live para explicar por qué es perverso este sistema. O sea, castigar el lavado de dinero no está mal. La ley de lavado de dinero como está diseñada es perversa. Son dos cosas muy distintas. Si hacemos desaparecer todas esas leyes absurdas que tenemos hoy y veamos, sin invertir un solo peso en educación estatal, y yo les pregunto, una propiedad que donde un banco suizo sabe que va a pagar poco impuesto, donde sabe que no existen restricciones financieras o monopólicas, en donde sabe que se va a respetar esa propiedad privada. Ustedes saben que ese pobre prójimo que tenía un pedazo de tierra, solamente tenía la posesión y al tener el título, si una propiedad en Asunción puede valer 20 millones de dólares dependiendo en dónde lo compre, ¿cuánto valdría una propiedad con esas características? Fortunas. Estoy seguro que San Pedro en menos de 4 años va a ser algo muy parecido a una ciudad ya desarrollada, tipo, no sé, como las grandes metrópolis, porque la inversión que va a haber en ese lugar va a ser tan alta que la educación va a ser una consecuencia natural, porque vuelvo a insistir, la educación es como el agua, no necesita ser estimulada para que se consuma. La educación va a ser consumida de todas maneras. De hecho, nosotros no podemos vivir sin educación, sin estar formándonos, sin estar constantemente desarrollándonos. La crítica es a la educación como una causa de desarrollo sin que hayan las demás condiciones que es específicamente la libertad. Entonces, de eso se trata esta crítica y de hecho que está muy demostrado este extremo. Eh, entonces, ¿cuál es el otro aspecto que estaba diciendo aparte del económico? Es el aspecto estratégico. Los espartanos ya sabían esto, los nazis, los comunistas, todos saben perfectamente, y es lo que decía Engels justamente en el famoso libro Origen de la familia, el Estado y la propiedad privada, en donde el Estado tiene que tener el monopolio de la formación, porque hay formadores, tres formadores de la opinión, que es la familia, la prensa y las escuelas. Si uno controla esos tres formadores de opinión, el resultado es que van a tener ciudadanos obedientes, ciudadanos adoctrinados y que puedan ser manejados. Entonces, hay una cuestión estratégica también de los totalitarios. Totalitarios sean de derecha o de izquierda, yo le llamo totalitarios a los que quieren valerse del Estado para controlar a las masas. Entonces, teniendo ese monopolio de la educación, es mucho más fácil formar ciudadanos esclavos. Bueno, este salto exponencial que tuvimos, justamente que les pongo acá en esta diapositiva, los resultados de ambos modelos, se refiere al modelo estatista y al modelo liberal, al modelo libre. Se dan cuenta cómo el efecto es demasiado grande, o sea, la diferencia es demasiado grande. O sea, cuando fuimos gobernados por el absolutismo, el dogmatismo, toda la historia, vemos que no hemos crecido nada, nos hemos quedado atascados en el tiempo. Después, cuando comienza a caer el absolutismo y comienza el individuo a tener más libertad, comienza a tener propiedad privada, comienza a tomar riesgos, ahí es donde comienza a desarrollarse la humanidad. Fíjense,
nunca la humanidad estuvo en una mejor situación de desarrollo. Hemos vencido a todos nuestros enemigos naturales. O sea, se redujo la pobreza de una manera brutal. Antes, el 3% era quien podía tener esa riqueza. El resto era pobreza pura. Hoy la pobreza se redujo en un 90%. O sea, 10% de la población sigue pobre. Si uno utiliza las variables como la igualdad, por ejemplo, o la desigualdad, no va a poder comprender esto porque va a tomar como parámetro que ahí solamente el 3% son multimillonarios y el resto son todos más pobres que esos multimillonarios. Lo que no te dice que en ese 90% existen clases medias, bueno, de todo. En realidad, la pobreza se redujo considerablemente. Bueno, entonces, el objetivo de esta charla de hoy es simplemente llamarnos a reflexionar de que podemos comprar todo lo que nos venden porque sí nomás. O sea, que no cuestionar que la educación sea una panacea y que con eso nos estén vendiendo la idea de que le tengo que dar más dinero al Estado para que me pueda educar, porque de eso se trata. O sea, nos convencieron de que tenemos que darle más dinero al Estado para que ellos sean los que nos eduquen, para que ellos busquen nuestro desarrollo, no nosotros mismos, como dice la Constitución norteamericana, la búsqueda de la felicidad, ¿verdad? Que por cierto, también en Paraguay los padres fundadores, por decirlo así, también los paraguayos, precisamente Fernando Lamora y Yegros, habían escrito también podemos llamarlo un proyecto de constitución, o por lo menos que fue un manifiesto, el manifiesto del 12 de enero del 6 de enero de 1812, que es muy poco conocido, por cierto. Ahí también hablan de la búsqueda de la felicidad. Uno de los pocos textos, por cierto. La que yo conozco es esa y la norteamericana nada más, ¿verdad? O sea, la búsqueda de la felicidad tiene que ser individual. No tenemos que dejar que otros diseñen nuestro futuro. Solamente nosotros podemos saber lo que es bueno para nosotros, qué tipo de educación tomar. En otra ocasión seguramente vamos a estar haciendo, para no extender demasiado el live, vamos a hacer otra también sobre qué tipo de educación habría si es que desaparece el Ministerio de Educación o si es que el Estado deja de proveer educación, o igual, como decía Milton Friedman, el sistema de voucher en donde el Estado da pues sí, voucher, unos bonos para que la gente busque qué tipo de educación le va a dar a sus hijos, ¿verdad? Bueno, esas son simplemente ya debates sobre el modo, ¿verdad? La charla de hoy está más bien enfocada a la parte filosófica, a la parte, digamos, fundamental del debate, que es si constituye o no una causa del desarrollo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. El próximo martes nuevamente vamos a encontrarnos para una nueva charla sobre un tema que seguramente vamos a estar viendo si es que va a ser el agrado de ustedes. Hasta entonces.